Muy buenos días, amados hermanos. Qué alegría que podamos estar en esta mañana juntos para seguir compartiendo estos tiempos especiales allí alrededor de la palabra de Dios. Hoy estamos haciendo nuestro devocional en la última porción de esta maravillosa epístola, la primera epístola del apóstol Juan. Ya estamos allí en el capítulo 5, desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Y me gustaría compartir esta porción algo muy importante, y es cómo debemos reaccionar ante el pecado. Hay una manera bíblica de reaccionar ante el pecado. Y aquí el apóstol Juan nos va a decir cuál es esa manera bíblica de reaccionar ante el pecado. Veamos allí en el versículo 16 en primer lugar. Dice de la siguiente manera: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Ok? Allí el apóstol Juan nos está diciendo cómo debemos reaccionar ante el pecado. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ore. La tendencia natural, la tendencia de esta naturaleza caída es que vemos al hermano pecar y ¿qué vamos? Enseguida murmuramos, enseguida criticamos, juzgamos, señalamos con el dedo, y enseguida estamos allí para caerle encima porque el hermano ha pecado. ¿Qué dice aquí lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la reacción bíblica correcta? Hermanos, si alguno viere a su hermano cometer pecado, ore. Eso es lo que tenemos que hacer cuando vemos a un hermano que está cometiendo pecado que no sea de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte y pecado? ¿Cómo es esto? ¿Hay pecado de muerte y pecado que no sea de muerte? Bueno, sí, la Biblia lo dice. ¿Pero cuál es? Bueno, algunos dicen que el pecado de muerte es aquel pecado que se comete a sabienda que es pecado e igual intencionalmente va y se lo comete y se lo practica. Como por ejemplo allí en 1 Corintios 11, cuando el apóstol Pablo habla de algunos que cenaban o tomaban la cena del Señor de una manera indigna. Y dice el apóstol Pablo, por lo cual hay algunos allí enfermos, debilitados y otros ya duermen. O sea, ya partieron de esta vida. ¿Por qué? Porque tomaban la cena del Señor indignamente y lo cometían a sabiendas y lo vivían cometiendo. Entonces, cuando uno comete así de manera voluntaria, ya de una manera premeditada y practica el pecado, entonces se vuelve un pecado de muerte y entonces, dice allí el apóstol Juan, yo no digo que se debe orar por esa persona. Otras personas, en cambio, dicen que bueno, el pecado de muerte es el pecado de apostasía, porque el apóstol Juan aquí en esta primera carta vino advirtiendo acerca de la apostasía, ¿no? Dice que estos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y ahí va diciendo, estos que dicen que Jesucristo no vino en carne y sangre no son de Dios. Entonces parecían de nosotros, pero después se abrieron, son apóstatas. Y la apostasía es un pecado de muerte, algunos dicen. Entonces no es que pierden la salvación, sino que en realidad nunca fueron salvos, pero la salvación no se pierde. Entonces dice, por esto yo no digo que se ore. Y puede ser también que este sea el pecado de muerte, probablemente, ya que en ese contexto está el apóstol Pablo mencionando esto. Pero ¿cómo debemos reaccionar nosotros ante el pecado? Orar, no ir y criticar y juzgar. ¿Ok? En segundo lugar, versículo 17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. En segundo lugar, tenemos que ser serios con el pecado. No podemos estar jugando con el pecado. Toda injusticia es pecado. A veces el pecado del otro nos parece muy serio. El mío ya me justifico, busco excusas. Pero tenemos que saber que la Escritura dice que toda injusticia es pecado. Punto. Delante de Dios todos los pecados son iguales, son graves. Entonces yo tengo que ser serio con el pecado. No puedo estar jugando. En tercer lugar, versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Subraya esta palabra, el maligno no le toca. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que a todo pecado le van poniendo o le van echando la culpa a algún demonio. Le ponen algún nombre de demonio a ese pecado y entonces ya no asumen la responsabilidad. Y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de un pecado. Algunos dicen, por ejemplo, cometí adulterio porque hay un demonio de adulterio en mi vida. No, yo mentí porque un demonio de mentira está en mi vida. No, yo dije esto y van encontrando demonios y poniendo demonios a todo y echándole la culpa al demonio, y el demonio no tenía nada que ver.
Aquí claramente la Biblia dice, el maligno no le toca. Hay gente que cree que un cristiano puede ser endemoniado. Eso es imposible, jamás puede pasar eso. La Escritura dice, el maligno no le toca. Si es hijo de Dios, el maligno no le toca, punto. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer el pecado, no decir, uy, no, un espíritu de adulterio. No, hay que llamar el pecado. Cometí un pecado de adulterio, tengo que pedir perdón, tengo que confesarlo y pedir perdón, reconocer mi pecado. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, reconocer nuestro pecado, ser honestos, ser serios y honestos con nosotros mismos y reconocer el pecado. En cuarto lugar, dice allí el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de los ídolos. Así termina su carta el apóstol Juan. Debemos estar atentos a qué tipo de idolatría podemos estar practicando, porque esto puede ser muy sutil. A veces estamos idolatrándonos a nosotros mismos, o quizás nuestros títulos, nuestros logros. Estamos idolatrando una posición, idolatrando el dinero, idolatrando una persona. Toda cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas es un ídolo. Así que puede ser un pecado muy sutil que no nos estamos dando cuenta, pero tenemos que ser serios con esto. ¿Ok, mi amado hermano? Entonces ya sabemos cómo debemos reaccionar bíblicamente ante el pecado. Entonces, atentos el día de hoy, por si acaso veamos a un hermano que esté pecando o identifiquemos un pecado en nuestra propia vida. Ser serios, reconocer y confesar y apartarnos. ¿Ok? Le envío un fuerte abrazo, Dios me lo bendiga. El desafío del día de hoy es: observa cuántas veces Juan usa la palabra saber en estos versículos finales. Toma un tiempo para repasar lo que sabemos que es verdad, no porque lo sentimos o porque podemos concluir que así es, sino porque Dios así lo dice. Al confirmar estas verdades en nuestro corazón y al afirmarnos en ellas, podremos recobrar confianza y hallar esperanza en cualquier circunstancia. Realmente podremos hacerlo. Busca aplicar el devocional de hoy en tu vida.